Muy buenas tardes a todos los seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da muchísimo gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Y bueno, pues nos da mucho gusto que Daniel Liboscu, argentino, orgullosamente argentino, desde Buenos Aires, podamos establecer esta comunicación con muchos de los seguidores que tenemos en todo el país, en México, que tú conoces muy bien. Gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes, para mí es un gusto y México siempre me siento como en mi casa. Llegué hace muy poquitos días de México, así que estuve en Ciudad de México, Monterrey, y la verdad que siempre me han hecho sentir muy bien, me gusta mucho y estoy muy seguido por ahí, así que contento. Me da mucho gusto. Quiero decirle a todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga que pues Daniel es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, pero además es autor de varios libros que quiero mencionarlo aquí, como es la Cumbre Mundial de Comunicación, Vivir Conectados, Política Comunicada, no imagen a baile, democracia digital. Bueno, tiene muchos libros. Estamos hablando con uno de los expertos que pues tiene un gran trabajo, que conoce muy bien toda América Latina y que obviamente conoce México porque ha trabajado aquí y que pronto van a tener una cumbre en Nuevo León. Platícame tantito de eso, Bueno, gracias por la introducción. La verdad que hace muchos años que ya venimos investigando, estudiando, trabajando en la consultoría, candidatos, campañas, gobierno. Y a lo largo de este recorrido nació la Cumbre Mundial de Comunicación Política, con varias ediciones, ya 16 ediciones, la número 16 va a ser la de Monterrey. En febrero estuvimos en Quintana Roo, en Cancún, con un evento fabuloso festejando los 10 años, con más de 300 conferencias, con académicos, periodistas, consultores, políticos. En definitiva, lo que nosotros apuntamos es a dejar un granito de arena en esta necesidad de conexión entre políticos y ciudadanos, tender puentes, la tolerancia política, el diálogo, la no política del amigo y el enemigo, sino una vez que pasan las elecciones sentarse en una mesa y poder trabajar. Creo que eso es lo que venimos haciendo y el 9, 10 y 11 de marzo vamos a estar en Monterrey con la 16ª Cumbre Mundial de Comunicación Política con un formato innovador, que es el formato híbrido. Hoy nos habilitan, y calculamos que en marzo pueda ser un poquito más, pero eso lo veremos, al 50% de la capacidad de los auditorios. Nosotros teníamos reservado para más de 4.500 personas. Hoy bueno, estaremos en unas 2.000 personas presenciales en 7 salas y en paralelo vamos a hacer un evento híbrido con mucha producción, que cualquiera desde su casa, de cualquier parte del mundo, pueda verlo vía live streaming y en distintas plataformas que estamos diseñando y preparando con software para que haya reuniones privadas entre consultores y asistentes, para que haya presentaciones de producto, para que haya una recorrida por las zonas de los stands virtuales. Así que estamos haciendo un gran desarrollo que lo vamos a estrenar en México, en Monterrey, en el mes de marzo, y que por supuesto cualquiera que esté interesado en redes es @cumbrecp o en www.cumbrecp.com, toda la información, los conferencistas, lo que vamos a vivir, y por supuesto, Antonio, queremos tenerlos de aliados en la difusión, porque sabemos del gran trabajo que hacen en términos de difusión, de comunicación. Muchos consultores de gran prestigio han pasado por tu programa y creo que eso es muy, muy importante también el aporte que hacen desde este lugar. Sí, muchas gracias, Daniel. La verdad que sí hemos entrevistado aquí a gente muy reconocida mundialmente. Y bueno, aquí tenemos, nos está dando seguimiento un amigo común, Jorge Sandoval, te manda muchos saludos. Un fotógrafo de Sinaloa, de Leiva, pero de alcances mundiales. Un abrazo para nuestro gran amigo Jorge Sandoval. Claro que sí, pero Jorge ya no es solamente de Sinaloa, Jorge es mundial. Jorge recorre y con su cámara va captando momentos, el retrato político, la cantidad de personalidades, políticos, empresarios, gente que
que quiere verse representada y quiere algo de calidad, sabe que tiene que tener el teléfono de Jorge, ¿no? Esto es como cuando alguien necesita algo, cuando necesitas la foto, vos tenés que tener el teléfono de Jorge, esto es así de fácil. La verdad que sí. Pues Daniel, me da mucho gusto poder tener esta gran oportunidad, porque es una gran oportunidad, porque mañana es el proceso electoral más importante de Estados Unidos y nos interesa a todos los que nos están ya dando seguimiento en el Estado de México, en Veracruz, en Yucatán, en Oaxaca, en Puebla y aquí en Sinaloa, que ya nos están dando seguimiento, Daniel. Nos interesa mucho tu punto de vista, porque eres un conocedor no solamente de América Latina, sino de los procesos electorales en Estados Unidos. Sí, mira, nosotros venimos haciendo la observación electoral, ya esta es la sexta elección, la primera que no vamos a estar presentes, que va a ser todo de manera remota y virtual. Mañana tenemos la visita a los centros de votación, tenemos una persona en Nueva York, una en Miami y una en Washington, donde vamos a estar entrando, mostrando. Hoy tenemos jornada larga, por eso te había pedido ajustar un poquitito el horario, porque estábamos en vivo en varios canales ahora para Estados Unidos, y es muy importante poder dar una opinión de cómo fue el proceso electoral, de esta radicalización de Donald Trump, el inicio de recuperar, la subestimación de la pandemia, el sistema electoral americano, que es distinto al que nosotros estamos acostumbrados. Se vota a representantes para un colegio electoral por cada uno de los estados. El que gana el estado se queda con todos los electores. Entonces esto puede suceder como pasó con Hillary, inclusive como pasó con Bush cuando compitió con Al Gore, que el que saca más votos a nivel nacional no es el ganador de la elección. Hillary Clinton sacó 3 millones de votos más que Donald Trump. Pero Donald Trump fue estratégico en la elección de los estados que tenía que ganar. Y ganó los estados que tenía que ganar, por eso tuvo más electores y fue presidente de los Estados Unidos. Sí, es muy interesante. La verdad es que no sé si a esas alturas, Daniel, ya se puede hacer un pronóstico de cómo pueden quedar los resultados. Mira, Antonio, acá falta poco, hay que calmar la ansiedad, pero te diría que Biden venía como favorito. Trump empieza a cortar las distancias, radicaliza su campaña, lo desprestigia a Biden, trata de mostrar de que no está apto para ser presidente de los Estados Unidos. Y creo que hay un tema que hoy nos está viendo, que ya se empieza, mejor dicho, a comentar, que es que hay 100 millones de americanos que ya emitieron su voto. 100 millones que con el voto anticipado y con el voto por correo no vivieron estos últimos meses o estos últimos 15 días de campaña, ya emitieron su voto. Con lo cual, toda esta última campaña de radicalización que ha instalado Trump, y creo que le ha permitido ganar terreno, crecer y acercarse a Biden, este es un punto negativo, que tanta gente haya votado previamente y que eso va a estar por verse mañana en la noche cuando se empiecen a abrir los distintos lugares de votación. Daniel, se habla que algunos estados pueden ser la llave del triunfo, pueden ser el péndulo, puede ser la bisagra, pueden ser la disputa. Entre esos, pues mencionan a Florida como un estado de esta naturaleza, ¿no? Sí, Florida, Ohio, Pensilvania, Texas, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte, son esos estados péndulo que son los que definen la elección. El resto ya está definido. Los que son demócratas y republicanos ya hay 20 y 20, listo. Quedan 10 que es el que define la elección. Por eso las campañas en Estados Unidos no se hacen en todo el país. Se hacen en estos 10 estados que definen quién gana la elección. Históricamente el resto vota siempre igual. A los que son siempre demócratas o siempre republicanos, como el que gana se lleva todos los electores, no importa si vos ganás por un voto o por 2 millones o 3 millones de votos. El que gana se lleva a todos los electores, no hay minorías. Con lo cual, los que ya saben que van a ser demócratas, los que ya se sabe que son republicanos, listo, no se hace campaña, se va y se invierte, se camina, se hacen las actividades en estos estados que se llaman bisagra, péndulo. A mí me gusta usar la palabra switcher, que es el que puede cambiar de un lado o para el otro. Oye, desde la visión política tuya, que definitivamente yo creo que es muy interesante,
porque de alguna manera cuando uno pregunta una elección de estos dos aspirantes, ¿a quién puede beneficiar si gana Donald Trump o a quién puede beneficiar si gana Joe Biden? Yo lo que te diría en principio, Antonio, es que Estados Unidos tiene un sistema institucional muy robusto, que alguien no puede venir y cambiar las políticas de Estado que ha marcado Estados Unidos a lo largo del tiempo. Podrá haber detalles, podrá haber matices, podrá haber formas de comunicación, algunas prioridades, pero sinceramente yo no veo una gran diferencia si de lo que hablamos es de las relaciones internacionales o del comportamiento de Estados Unidos frente a determinados fenómenos. Me parece que en esos términos puede ser mucho más lo gestual que lo pragmático y real que termine sucediendo. Bueno, pues yo creo que de alguna manera eso es lo que ha generado una gran expectativa en todos los países latinoamericanos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Creo que cada uno trata de mantener las relaciones de la mejor manera posible. Ahora, yo no veo tan claro que incline la balanza de que porque gane uno, el otro, a uno le vaya muy bien y al otro muy mal. Va a estar ahí, de poder ir un poquitito mejor, poder haber más gestos con uno que con el otro, pero no veo grandes cambios en el tema internacional. Oye, en relación a ese trabajo que han realizado ustedes desde la cumbre, con sus análisis, con sus estudios, ¿se visualiza, Daniel, ya algún liderazgo en América Latina en estos momentos o todavía no se logra el despunte de alguno de los que pueden convertirse en un líder en todo el continente? Líderes hay. Claramente la pandemia puso en jaque todos los liderazgos, ¿no? Y me parece que nosotros tenemos que estar viendo quién entró a la pandemia siendo líder, sino quién sale siendo líder. Y me parece que ahí va a estar la gran discusión. En América, por supuesto que hay un montón de personalidades que se diferencian del resto, que tienen presencia, pero es muy importante cómo transitemos y entiendan el proceso de esta pandemia que estamos viviendo, no solamente en términos comunicacionales y políticos, sino en temas de conexión con la gente, de lo que le está pasando a la gente todos los días, la ansiedad, la angustia, la pérdida de poder adquisitivo, la baja en calidad de oportunidades, el encierro, la impotencia, las muertes, la pérdida de familiares. Son temas muy complejos que yo creo que hoy cada país está buscando a alguien que pueda representar eso, que le muestre una luz al final del camino, que le muestre que hay esperanza y expectativas, pero sin mentirle, sin generar falsas expectativas. Creo que eso fue otra de las cosas que Trump trató de administrar sobre el final en cuanto al tema de la vacuna y decir, a partir del 1 de noviembre estamos vacunando y le dio instrucciones a los estados, a cada uno de los gobernadores que preparen a la gente para vacunar. El 1 de noviembre la vacuna no se la aplicaron, digamos, ¿no? Y faltan fases para que tengan niveles de seguridad. Entonces digo, hay que tener mucho cuidado con la creación de falsas expectativas. Sí, yo en esto de la pandemia he visto con mucha comunicación entre Argentina y México, comunicación que sobresale sobre el resto de los estados. Sí, yo creo que ahí puede haber inclusive hasta una alianza política o de intereses políticos. Sí, me da la sensación que el presidente Obrador está más concentrado en México desde el punto de vista de no empezar a tender liderazgos internacionales hasta no consolidarse adentro. Tal vez los segundos 3 años de su mandato sea la posibilidad para empezar con un liderazgo regional. Eso ya dependerá de la situación política, de también lo que digan las urnas en el mes de junio del 21 en México, que me parece que es un punto bisagra, porque en definitiva en el 21 en México vamos hacia un gran plebiscito de la gestión de López Obrador. Si están a favor o están en contra de López Obrador. Creo que ese va a ser el dilema del 21 en México. ¿Tú crees que el hartazgo que se registró en el 2018 se vuelva a repetir en el 2021,
Daniel. Nunca las elecciones son iguales. Ajá. Lo que pasó en el 18 no va a pasar en el 21. Fíjate que ya de por sí tenemos una pandemia, ¿no? Sí. Y que López Obrador es gobierno y no tenés una misma narrativa política y de campaña siendo gobierno que siendo oposición. Yo creo que eso está por construirse, que a partir de diciembre y enero empiezan los meses claves en términos de calibración electoral. Por eso la cumbre no es casual, que sea en marzo, que sea en México y que sea, te diría, de las 15 gobernaturas que se van a elegir en México, no por desprestigiar o hablar bien de una y mal de otra. Creo que en Nuevo León es la que tiene puestos los reflectores por varios motivos. Primero, porque es la zona empresaria por excelencia. Claro. Segundo, porque yo te diría que hay entre 4 y 5 candidatos y cualquiera de esos 4 o 5 podría llegar a ser gobernador. Esto no pasa en los demás estados. Es una elección hipercompetitiva, con muchos intereses, y no es casual que hayamos elegido Nuevo León para representar lo que se hable ahí, que va a ser un poco el timing y el timeline de las campañas en los 3 meses que vengan después. ¿Tú crees que haya una oposición clara, definida en este proceso electoral del 2021 contra el gobierno federal? Hasta ahorita se han declarado en rebeldía gobernadores, pero todavía no hacen una corriente política que pueda uno considerar bien definida. No sé si para el 2021 ya haya esa oposición real. Yo, si fuera estratega de la oposición, lo primero que le diría es que no se junten. Claro, porque ¿qué van a hacer? ¿Un rejunte de las estructuras tradicionales de los partidos? Lo único que van a lograr es fortalecer la narrativa del gobierno. O sea, si yo fuera estratega de la oposición, lo primero que les recomiendo no es todo lo mismo. Y te puedo asegurar que alguien que, voy a poner cualquier ejemplo, alguien que podría elegir votar al PAN, diga, no, pero si están todos los de izquierda que no están con López Obrador y contaminan la fuerza, yo eso no me representa, no lo soy. O lo mismo podría decir alguien del izquierdo, o por ahí del Movimiento Ciudadano, es decir, yo qué tengo que ver con el PAN o con el PRI, si esos son los partidos tradicionales. Entonces, en esa narrativa, si vos me preguntás a mí, la estrategia de la oposición debería estar mucho más centrada en la consolidación de alternativas al gobierno sin necesidad de un rejunte político, porque no todo es lo mismo. Entonces, lo que sí podría haber acuerdos, no en términos electorales, sino de gobernabilidad política y de poner límites. Y que después haya una bancada unificada en términos de criterios políticos de la definición de quién es oposición y quién no para los próximos 3 años en México. Pero si quieren meter mayor presión en Senado y en diputados, lo peor que pueden hacer es ir todos juntos. Aunque pues está pensando en que esta elección no la gana un solo partido, ni siquiera Morena con toda la estructura que pudiera representar la figura de Andrés Manuel López Obrador. Las alianzas, ¿cómo las ves tú? ¿Qué papel juegan? Yo digo, las alianzas no sirven las alianzas que son solamente para ganar, porque después vivimos desastres, ¿no? Y esto es el ejemplo de todo el mundo. Creo que las alianzas tienen que ser programáticas, con objetivos, con la centralidad en la gente y no en los dirigentes o los directivos de los partidos. Creo que ahí tiene que estar ese encuadre y ese enfoque. Me parece que tienen que tener cada uno, fortalecer su línea que le permita crecer en volumen político, porque sabemos que 1 más 1 más 1 en política no es 3. No porque sí, vamos por ejemplo, si el PRI saca 10%, el PAN saca 10%, el Movimiento Ciudadano saca 10%, se juntan y sacan el 30%, no funciona así. Lo más probable es que eso achique la porción electoral y terminen sacando el 24, el 22, el 23%. ¿Por qué? Y porque hay un montón de gente que no va a ir a votar, porque decir, bueno, pero son todos lo mismo. ¿Cuál es mi expectativa? ¿En quién creo? ¿Quién lidera? Y ahí hay cosas muy fuertes. Yo creo que una de las grandes virtudes, como ha pasado en la mayoría de las elecciones en el mundo en los últimos años, con las grandes virtudes y atributos del triunfo de Andrés Manuel López Obrador enfrentando al PRI y al PAN, fue que, ¿por qué le perdieron el miedo? Porque el PRI y el PAN en las 2 anteriores lo había hecho peor. Entonces ya peor no podían estar. Entonces ahí emerge esta figura. Yo digo que no todo es lo mismo. Yo creo que hay que construir también alternativas
que refresquen a la política mexicana con propuestas distintas, con propuestas nuevas, o que los partidos tradicionales puedan ayornarse también a las nuevas demandas y lo que plantea hoy la necesidad de todos los mexicanos. Oye, Daniel, ¿la gente ha cambiado en su esquema electoral? ¿Ha evolucionado? ¿Ha asumido un papel más crítico? ¿O es el mismo elector de siempre? No, el elector cambia, el elector cambia. Yo creo que la gente se cansó. Hay cosas que ya no las soporta, hay cosas que no las puede digerir. Y en eso es donde me parece que el líder tiene que empezar a comprender y entender que hay muchas cosas que se terminaron, que no van más, que no van más. Y que hay que dar vuelta a la página. Y en esa vuelta a la página es reconstituir a partir de valores, de conceptos, de identidades. ¿Qué representa cada uno? Si lo que representamos es amontonar un montón de políticos para ganarlo del gobierno solamente por el ganar mismo, y van a estar en un problema grave, ¿no? Donde estarán haciendo el favor al gobierno. Así es. Oye, la pandemia, que es uno de los eventos o de los hechos que más ha transformado la cotidianidad de la sociedad, que los ha encerrado, que los ha aislado, que pone una distancia entre partidos y ciudadanos, entre candidatos y ciudadanos, y qué va a pasar. Hay que tender puentes, el diálogo, la tolerancia, pero vamos hacia un proceso no es que lo vive México solamente, ¿no? Sino que pasa en todo el mundo, que es la polarización y corrernos mucho a los extremos, el estar a favor o en contra, amigo o enemigo. Miren, hay una conferencia que a mí me quedó grabada que hizo un consultor mexicano en Cancún, un encuestador a quien respeto mucho y que tiene una larga trayectoria, como es Roy Roy Campos. Campos, claro. Y él en su conferencia en la cumbre de Cancún puso un título que si lográramos conseguir esto en México como en Argentina, en Ecuador, en Colombia y en los países que está esta polarización extrema, habríamos dado un gran paso. Y él decía, su conferencia se llamaba eh, Luces y sombras de López Obrador. Ni tan bueno como dicen los que lo aman, ni tan malo como dicen los que lo odian. El tema que acá es, no importa si lo que hace bien o está mal, si yo estoy con él, es un ídolo, es lo mejor que le pasó a México. Y si estoy en contra, no importa si hace algo bien, es lo peor que le puede haber pasado al país. Y estas declaraciones son malas, no son buenas. ¿Por qué? Porque descalificamos de manera permanente o endiosamos de manera permanente. Y lo que está bien, y lo que está mal. En México y en cualquier parte del mundo, en Argentina, Ecuador y Colombia. Claro. Entonces tenemos que ver cómo logramos tener un poquitito más de criterio, de diálogo, de tolerancia, por el bien de la sociedad y del país sobre todo. Pues el 2021 va a ser clave para México, porque es el proceso electoral más grande que hemos tenido en toda la historia. Aquí la interrogante es si en el 2018 hubo el voto del hartazgo, en el 2021 el voto de qué será. Bueno, es el dilema, hay que esperar. Para que uno sepa el voto de qué es, no lo sabés tanto tiempo antes. Hay que empezar a medir, hay que ver el comportamiento social, hay que ver cómo llegamos, hay que ver con qué aciertos. A ver, ¿por qué digo esto? Porque yo te puedo hacer una predicción de escenarios. No es lo mismo si al 6 de junio López Obrador logró vacunar los 120 millones de mexicanos contra el COVID y funciona, a que si no existe la vacuna, falla, tiene problemas. Entonces, en la predicción de escenarios, y pongo un pequeño ejemplo, hay muchísimos ejemplos como este tal vez es muy trascendental, es muy fuerte por lo que significa, pero sí lo que tienen que empezar a ver es a consolidar las narrativas, la profundidad de identidad y de imagen, hacia dónde van, cuáles son los conceptos. En el caso de López Obrador también tendrá que decir qué hizo en los 3 años de gobierno. Y seguramente va a tener que rendir cuentas en muchas de estas aspiraciones. Y en definitiva lo que se juega no es la presidencia, pero sí es muy importante si logra
tener mayoría en diputados y senadores o no. Y gran parte de eso, ¿sabes qué, Antonio? No va a depender solamente de López Obrador, sino que va a depender de la estrategia de los partidos de oposición. Oye, el otro punto al que se le está dedicando mucho espacio y se le está dándole mucho valor son las redes sociales. ¿Hasta qué punto las redes sociales funcionan en estos casos de procesos electorales, Daniel? Las redes funcionan, por supuesto que funcionan. Ahora no hay que ni subestimarlas ni sobredimensionarlas, son un medio de comunicación más. La clave es que son transversales a todos los medios de comunicación. Es una buena estrategia de redes, te permite ingresar a la televisión, a la prensa escrita, a la radio, es tener estrategia, es saber hacia dónde vamos, es comprender un concepto. Y la clave, más que las redes, es construir un sistema de comunicación donde las redes tienen un rol muy importante. Ya para cerrar esto, porque sé que tienes compromisos, Daniel, y te agradezco mucho esta gran deferencia que has tenido con nosotros y que nos permite que aquí en Sinaloa y en México te escuchen. Mi última pregunta es, ¿qué esperan los electores de los candidatos en México? Lo que esperan es que le resuelvan los problemas de todos los días. El primer metro cuadrado, lo que te pasa todos los días. Si tuviste derecho a inseguridad, es la inseguridad. Si perdiste el trabajo, es el trabajo. Si te va mal y no podés satisfacer tus cosas básicas, indispensables en la economía. Son las cosas cotidianas simples. Si alguien se te murió de COVID o alguien es de riesgo, ¿cómo hago para el sistema sanitario tenerlo cubierto? Yo creo que hay que conectar con la gente y para conectar vos lo tenés que conocer, saber quién está del otro lado, saber cuáles son sus motivaciones, sus preocupaciones, lo que lo enoja, la ira, y a partir de eso uno puede empezar a diseñar estrategias de, yo te diría, de empatía. Pero a la gente hay que hablar de los temas que le interesa a la gente. Ahora, si vos no llegás a pagar tus cuentas todos los meses, si a vos no tenés un buen sistema de salud, si tus hijos no pueden ir a la escuela porque no acceden a la educación, y encima prendés el televisor, las redes o la prensa escrita y ves que los políticos están hablando de candidaturas y de elecciones, y bueno, te volvés loco, lo querés matar, ¿no? Y esto es lo que hace el descontento, la ira, la bronca y el desapego, la desafección política, que es un gran riesgo porque inclusive puede dar lugares a que aparezcan nuevos actores políticos outsiders, que aprovechen la oportunidad, que se instalen, y esto hay que tenerlo en el reflector. Pero para mí es estar en sintonía con la ciudadanía, con los problemas. Pues, Daniel, la verdad que me da mucho gusto tenerte aquí en este medio Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Zunzunagua. Y quiero decirte que ojalá logremos establecer ahora que estés en Nuevo León, en la cumbre, pues un enlace para poder comunicar los puntos de vista que ahí se estén expresando, ¿no? Con todo gusto, Antonio, ya daremos también para tu programa y pondremos a disposición 2 pases para la cumbre para que puedas sortear en el programa, para los que quieran capacitarse, formarse, que puedan participar, así que encárgate de armar el sorteo en las redes, Okay. En el medio, y contarás con 2 pases para 2 personas que designen ustedes, para que además puedan estar presentes, lo puedan disfrutar. Nosotros tratamos de reconocer mucho a los medios locales, a la gente que se preocupa por la comunicación, por informar. Así que para mí ha sido un gusto esta entrevista. Te mando un abrazo enorme, saludos a Jorgito Sandoval, que sé que estará ahí sacando fotografías y escuchando. Estuve con él en México hace unos días, así que les mando un abrazo grande. Para mí ha sido un gusto y ya nos metemos de lleno en lo que va a ser la elección de mañana en los Estados Unidos. Les mando un gran abrazo a toda esa gente hermosa de México. Muchas gracias, Daniel Libosco. Muchas gracias y no te digo adiós, sino hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo muy grande, muchos saludos.